Sean bienvenidos, queridos estudiantes de Sociología del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. Quiero empezar este encuentro académico recordando a ustedes que de hoy en 8, es decir, el lunes 6 de diciembre, está programado su examen final, ¿sí? Y ese día, lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, yo voy a darles a conocer la batería de preguntas que va a contener el examen final. De tal manera que a las 8 de la mañana usted ya va a saber, digamos, cuáles son las preguntas del examen. Y va a tener 24 horas para responder ese examen final. Significa que el día martes 7 a las 8 de la mañana, más tardar, usted me va a estar enviando sus archivos, su archivo, conteniendo las respuestas a las preguntas del examen final. Pero también recordarle que tiene que entregarme un segundo archivo, que es el archivo que contiene su trabajo de investigación. De tal manera que cada estudiante debe entregar 2 archivos. El archivo conteniendo las respuestas del parcial y el archivo que va a contener su trabajo de investigación, ¿verdad? A más tardar el día martes a las 8 de la mañana, martes 7. Y dicho esto, decirles que en función de que ustedes tengan más tiempo para preparar su examen final y también para preparar su trabajo de investigación, el día de hoy voy a dar la última clase, la última sesión de clase, ¿sí?, de nuestra asignatura de Sociología. De tal manera que el día jueves ya no hay clases. Aproveche usted ese tiempo para preparar de mejor manera su examen y también su trabajo de investigación. Ese es el propósito. Vamos a terminar, digamos, este programa con el análisis de uno de los modelos de defensa teórica del sistema capitalista, como es el paradigma o modelo neoconservador. Ya vimos, ya estudiamos, ya consideramos el modelo neoliberal, que es otra defensa teórica del sistema capitalista. El neoconservadurismo o el modelo neoconservador es también una defensa teórica de la lógica del capital, es decir, del capitalismo. Son 2 defensas teóricas que tienen un mismo propósito, que es fundamentar y defender el capitalismo como sistema. Pero como vamos a ver, el neoliberalismo lo hace de una manera y la visión neoconservadora lo va a hacer de otra forma, pero es la misma mica, solo que revolcada. Entonces vamos a considerar en este momento algunos de los elementos fundamentales del paradigma o modelo neoconservador. Tanto el neoliberalismo como el neoconservadurismo van a partir del reconocimiento de que el capitalismo está en crisis. Hay una crisis dentro del sistema capitalista. Crisis de toda naturaleza, crisis política, crisis económica, crisis cultural, crisis ético-moral también. No obstante, en donde se diferencian tanto el neoconservadurismo como el neoliberalismo, ¿verdad?, en donde se diferencian es en el tratamiento de las causas que cada uno de ellos, cada uno de estos modelos, advierten como sustento de esta situación de crisis crónica del capitalismo. Por el lado del neoliberalismo, se considera que la causa de la crisis del capitalismo se la encuentra en lo que ellos, los neoliberales, llaman la abusiva e ineficiente intromisión del Estado en la cuestión económica de los países, en el entorpecimiento de las dinámicas del mercado y de los procesos productivos
por la intervención de la política en la economía, ¿verdad? Entonces, para los neoliberales, la crisis del sistema capitalista está en la abusiva, dicen ellos, intervención del Estado en la cuestión económica. Los neoconservadores parten de un diagnóstico diferente. Para los neoconservadores, la causa de la crisis de la lógica del capital está en los bajos niveles de legitimación del capitalismo como sistema social. En la óptica de los neoconservadores, el capitalismo actual, ¿sí?, ha olvidado los principios y los fundamentos éticos que dieron origen a la civilización capitalista. Eso dicen los neoconservadores. Principios y bases éticas que estarían en los orígenes de la lógica del capital. Para los neoconservadores, entonces, la crítica del capitalismo como sistema no se la encuentra tanto en la lógica de la funcionalidad económica del sistema, como dicen los neoliberales, sino en el olvido de los motivos éticos y morales que, según ellos, según los neoconservadores, habrían de justificar al sistema capitalista como tal. Esta corriente de pensamiento achaca al capitalismo neoliberal el olvido de la cosmovisión de los economistas clásicos, los cuales expresamente consideraban, sincera pero ingenuamente, que el capitalismo era el mejor sistema civilizatorio para garantizar la felicidad de las personas. Asimismo, los neoconservadores consideran que este capitalismo salvaje, es decir, el capitalismo neoliberal, ha dejado de lado los principios éticos religiosos del puritanismo cristiano, que es digamos, una secta cristiana no católica que se desarrolla en Europa, como ya vamos a ver un poco más adelante. Entonces dicen los neoconservadores que pues el capitalismo neoliberal ha olvidado los principios éticos religiosos del puritanismo cristiano, que según los neoconservadores está a la base de la constitución de la sociedad capitalista más desarrollada del planeta, que es, dicen ellos, los Estados Unidos. Cuando los neoconservadores hablan, ¿sí?, de que hay una baja legitimidad en el capitalismo, se refieren a que el capitalismo no ha logrado ser tan atractivo en términos éticos. ¿Sí? Según los fundadores de la economía clásica, Adam Smith y David Ricardo, la lógica del capital, para ellos, como fundadores de la economía clásica, claro, la economía burguesa, ¿sí?, la lógica del capital era el mejor sistema posible para salvaguardar los intereses de la población, para hacer realidad la vida de las personas. Es decir, que ellos defendían la lógica del capital porque pensaban que era un modelo civilizatorio que garantizaba la vida humana. Y por eso es que para estos pensadores de la economía, ¿sí?, clásica o burguesa, ¿sí?, no es como, por ejemplo, para Samuelson, que es un economista neoclásico, ¿verdad? Porque para Samuel, el fundamento de la economía se la encuentra en la correlación que se puede establecer entre la asignación óptima de recursos, ¿sí?, entre la asignación óptima de estos recursos, y decía Samuelson que dichos recursos pues son limitados y las necesidades del hombre, las necesidades humanas, que son ilimitadas. Para Ricardo y Smith, que son fundadores clásicos, a diferencia de la visión económica neoclásica de Samuelson, para Ricardo y Smith, la economía consiste en la organización de la vida productiva
para hacer posible la reproducción de los factores de producción. Pero claro, los factores de producción en la visión de los clásicos, como Ricardo y Smith, son capital, tierra y trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando ellos hablan de trabajo, pues están hablando de la fuerza de trabajo. Y ellos pensaban que la economía había que organizarla pues para garantizar la reproducción de los tres factores de producción. Y por tanto estaban pensando que la lógica del capital tiene que velar por la reproducción de la fuerza de trabajo y también por la reproducción de la naturaleza. O sea, no solamente tiene que ver la maximización de la ganancia, la maximización del capital, ¿verdad? No así para el pensamiento de Samuelson, que es un pensamiento neoclásico. La crítica neoliberal a la crisis del capitalismo se enrumba en poner en la evidencia los elementos de ineficiencia en el funcionamiento lógico del mismo sistema. La visión neoconservadora critica al capitalismo no tanto por razón de su lógica económica, sino señalando más bien los bajos niveles de legitimidad ética en razón del olvido de su base axiológica, es decir, del olvido de su fundamento en los valores, en los supuestos valores realmente que creen los neoconservadores que el capitalismo tiene. Es decir, el pensamiento neoconservador cree que el capitalismo tiene ciertas bondades éticas, las cuales bondades éticas pues han sido olvidadas por el neoliberalismo. Pero eso es lo que los neoconservadores suponen, lo cual no es cierto. La lógica del capital no tiene bondades de ninguna clase. Es pura negatividad. Los neoconservadores se preguntan cómo ha venido a ser, se preguntan, que haya una carga negativa al concepto de ser rico. Advierten que llamarle rico a una persona implica casi mecánicamente un elemento de descalificación o de crítica descalificadora, que es casi una ofensa. Advierten ellos que ha venido a ser casi un elemento de sentido común entender que el origen de la riqueza de una persona debe imputársele en el aprovechamiento explotador y opresivo de otras personas. De tal manera que ellos dicen, es decir, los neoconservadores dicen, que en la cosmovisión del capitalismo moderno, es decir, neoliberal, hay una especie de crítica solapada no tanto a la riqueza, sino más bien al modo de obtener dicha riqueza, a los procedimientos económicos para la obtención de la riqueza. Es casi, dicen los neoconservadores, que es casi un insulto solapado que a alguien se le diga que es millonario, porque se considera que el fundamento de la riqueza es la explotación y el aprovechamiento de los otros. Los neoconservadores, por ejemplo, dicen que una cosa es que una persona se aproveche de una situación y otra cosa es que una persona se aproveche de otra persona. Modernamente se ha convertido en una especie de sentido común la idea de que ser rico, ser millonario, es necesariamente ser tramposo, aprovechado de las demás personas, lo cual implicaría la idea de que no hay la posibilidad de acumular riqueza sobre bases legítimas, fundamentada en valores éticos. Los neoconservadores consideran que el fundamento o la causa de este bajo perfil moral de la riqueza capitalista y los motivos varios de adquirirla en el capitalismo obedecen al olvido del ser humano como origen y motivación última de la producción capitalista, tal como lo pensaron los economistas clásicos, ¿sí? Los neoconservadores van a criticar al capitalismo moderno, es decir, el capitalismo neoliberal, porque han olvidado que el centro de toda la organización socioeconómica
debe ser el ser humano y que el propósito fundamental de la organización productiva no es tanto el disfrute sensual de los bienes, dicen los neoconservadores. Sí. Para uno de los más importantes fundadores fundadores, digamos, defensores del capitalismo, ¿verdad? Fundadores de la sociología burguesa, que es Max Weber, que ya examinamos. Para Max Weber, uno de los fundadores de la sociología clásica, ¿sí?, el cual ha realizado una investigación muy interesante titulada La ética protestante y el desarrollo del capitalismo, ¿sí? En dicho estudio, Max Weber hace notar que en la opinión protestante, en el modo de ser protestante, luterano y calvinista, ¿sí?, que son sectas cristianas no católicas, ¿sí? Recuerden ustedes que el origen de la visión protestante en la realidad se la encuentra en Martín Lutero y Juan Calvino. Entonces dice Weber que en la visión religiosa de Martín Lutero y de Calvino había una serie de consideraciones ético-morales ligadas a la práctica del trabajo que impulsó los procesos de acumulación de capital. En el modo de ser de los protestantes, ¿sí?, dice Max Weber en su investigación, que en el modo de ser de los protestantes se consideraba que el trabajo y la riqueza son un medio para la santificación, ¿sí? El trabajo y la riqueza no son una especie de absoluto. Y el objetivo fundamental de todo protestante, pues, es el logro de la salvación. Pero resulta que la salvación, en la óptica protestante, no viene como un mérito ligado a las obras del creyente, sino por la libre gracia divina. De manera que no hay modo de saber si el cristiano está predestinado en la mente de Dios para salvación eterna o para condenación eterna. Es propio de la visión cristiana, calvinista y luterana la idea de la predestinación, en el sentido de que todo está predestinado. Ya están los que van a ir a salvación y ya están los que van a ir a condenación. Y no hay manera de cambiar ese destino. Entonces, si no puedes cambiar el destino, entonces de lo único que se trataría es de buscar la manera de conocer los designios divinos, de tener algún indicio de si estás en el libro de la vida o vas para el infierno. No puedes cambiar tu destino. Lo único que puedes hacer es tener indicios. Ahora bien, en la mentalidad, digamos, de este enfoque cristiano, evangélico, puritano, luterano, calvinista, pues hay la idea de que si no se puede conocer directamente la voluntad de Dios ni el destino divino, si no se puede saber si estás destinado o predestinado a salvación o condenación, sí hay algunos indicios que se pueden considerar. Y esta visión cristiana puritana, que considera que el trabajo y la riqueza, digamos, no son fines en sí mismos, sino que solamente son un medio para hacer la voluntad de Dios, para esta visión cristiana evangélica, uno de los indicios para saber si estás en el libro de la vida o no estás en el libro de la vida es que la riqueza, la posesión de riqueza, es un indicio positivo, es considerado como bendición. Y, en contrario sentido, la pobreza y las dificultades económicas son consideradas como un indicio de ser maldito de Dios, ¿sí? Entonces, la posesión de riqueza, la posesión de bienes materiales,
Los cristianos evangélicos puritanos la veían como una especie de indicio, de signo, de que Dios te había bendecido y por tanto estabas en el libro de la vida. Y toda forma de pobreza, sí, toda forma de pobreza sería un indicio de lo contrario, de que eras un maldito de Dios. De ahí que era importante dedicarse a trabajar y a acumular riqueza para tener ese indicio de salvación. Porque para el cristiano evangélico lo más importante pues era el logro de la salvación eterna. ¿Sí? Entonces era importante la cuestión del trabajo, era importante la cuestión de la posesión económica para poder tener un indicio de que eras bendito de Dios. Porque de lo contrario, si eres pobre, pues sería como una especie de maldición, una mala señal de que irías al infierno. ¿Sí? Entonces, por eso es que para los cristianos puritanos evangélicos era importante la cuestión del trabajo y la posesión de riquezas. Y veían que el trabajo era como un medio para lograr la salvación, tenía un efecto salvífico. ¿Sí? De ahí que llevados por este modo de ser, por esta manera de entender la realidad, los cristianos evangélicos, calvinistas y luteranos